Hacía tiempo que no veía un largometraje audiovisual en el cual ya sabía cuál iba a ser el final y sin embargo me mantuvo muy en vilo. Me gustaría saber la génesis de este documental, de esta película documental, cómo fue la idea y sobre todo con todo el material de archivo, cuál fue el eje para encontrar este hilo narrativo tan sensible. Bueno, buenas noches, primero que nada. Quiero como agradecer muchísimo por estar acá, porque me parece un espacio increíble y con todos ustedes, además agradecerles. Para mí es una cuestión bastante emotiva también reencontrarme con la película que tiene muchos años. Hacía añares que no la veía. Entonces eso es como importante también para un realizador. Pero me encuentro con un espacio que es increíble y que aprovecho para agradecerles la invitación y bueno, para celebrar que existen estos lugares. En cuanto a la pregunta que me haces, nosotros llegamos a esta película porque veníamos trabajando como ciertos temas que tienen que ver con nosotros, con nuestra educación, con quiénes somos. Así hicimos La Matiné, Cachila, que tiene que ver con el carnaval. Determinados personajes que son símbolos y que representan determinada historia en nuestra vida desde la juventud. Luego abordamos Mundialito, que tiene que ver con fútbol y dictadura, y en ese momento empezamos a desarrollar una investigación sobre Maracaná, que era como algo intocable en Uruguay, ¿no? Tocar ese tema, además de que ya sabíamos el final y era muy complejo dramatúrgicamente hacer una película sobre eso, empezamos a buscar cómo se podía contar eso. Y ahí nos encontramos con una infinidad de problemas, que era componer el material de archivo que no existía porque en Brasil fueron quemadas todas las latas de Milton Rodríguez, que fue quien realizó esta película. Él realizó el material, perdón, de archivo que ustedes vieron. Casi el 80% fue realizado por este fotógrafo increíble que fue olvidado en Brasil y a quien se le quemaron todos los archivos que tenían un depósito que no se sabe cómo ni por qué. En ese camino nosotros decidimos contar esta película como si existiera hoy. La única premisa que nos pareció fundamental es que la película tenía que tener vida si podíamos contarla al espectador como si estuviera sucediendo ahora. Era lo único que la hacía válida, ¿no? Que uno pudiera transmitir la emoción y lo que te conmueve si podías verla desde ese lugar. Entonces empezamos con una locura de búsqueda de archivos. Y es una historia bastante increíble porque no lo encontrábamos en Brasil, fuimos componiendo, tiene casi 16 fuentes de archivos en cuanto a la fotografía y a lo que es la parte de archivo fílmico. Y en un momento determinado estábamos en los depósitos de Cinemateca, terminando de visionar casi 2 meses de materiales en fílmico, que eso es con ácido, entonces teníamos las manos, me acuerdo como si fuera hoy, los 35 y 16 milímetros que te empiezan a romper todas las manos, porque el ácido te empieza a meterse adentro de la piel, era un horror aquello, ya estábamos determinados y encima Guilla tiene el accidente, no sé si recuerdan, con el camión, eso fue terrible, porque teníamos como a uno de los personajes más importantes en esas condiciones, en una situación muy, muy compleja, y en un momento decidimos terminar, y nos estamos yendo y al lado, me acuerdo como si fuera, y había un sillón viejo tirado en el depósito y cuando nos estamos yendo encontramos 7 latas que estaban al lado de ese sillón y dijimos, bueno, si hicimos 80.000 vamos a hacer estas 7 latas, era lo que quedaba. Y cuando empezamos a pasar las latas era esto. Entonces fue como algo, eran las latas que no habían podido ser quemadas en ese depósito porque las habían enviado acá en un formato de informativo. En aquella época los informativos se transmitían en los cines y se llevaban las latas de un país al otro. Y eran las únicas latas existentes al día de hoy. Y estaban ahí. Entonces fue como, es esto, es lo que hay que hacer. Entonces esa fue la relación que tuvimos con el archivo y con la familia del realizador, a quien le contamos esto. Y en Brasil fue como una locura total, que cuando llegamos con las latas nos recibieron los informativos, parecíamos jugadores de fútbol cuando llegamos con las latas y ahí empezó a gestarse un poco lo que era nuestro desembarco en Brasil con la película, ¿no? Y un poco fue esa la historia fantástica. Decías que era algo
medio intocable porque es algo como muy icónico, hito, y aparte por la imposibilidad de las fuentes, como nos comentabas. Pero de todo este visionado de material y de todos los testimonios recabados, ¿hubo algo que les sorprendió, que no tenían como con tanto conocimiento tal vez, o que lo fueron descubriendo a medida que se adentraron en esta realización? Sí, el punto de vista de los brasileros. Sin lugar a duda, el dolor con que habían vivido esto y a dónde los había puesto la sociedad. Y después lo que sucede con el sistema político, ¿no? Que después, por suerte, lo volvimos a vivir ahora en este Mundial, donde a costa del pueblo se vuelven a construir estadios que después no se usan. Por cuestiones políticas suceden todo lo que sucedió en este Mundial, donde Brasil vuelve a tener una derrota. Y cuando nos encontramos, sobre todo, una de las cosas que nos llamó más la atención es el discurso del gobernador de Río, cuando les dice que... Ya son campeones. Exacto. Les hice el estadio, ahora ustedes tienen que ser campeones. O sea, a pibes, tengamos en cuenta que son pibes que de repente, vos decías que hay gente de Danubio acá, de las inferiores, pibes de 19, 18, 19 años, que estaban parados ahí, les dieron la responsabilidad, después de haber metido gente que se murió construyendo el Maracaná, la responsabilidad de los hombros de ellos, de la victoria de eso. O sea, una incongruencia total. Eso fue uno de los grandes, como que comprendimos, aparte... Después de Mundialito venía eso, que es la política y el fútbol, lo que tiene eso de arraigado y cómo somete a los pueblos también ese tema, ¿no? Y después la posición de los jugadores brasileros, ¿no? Que fue muy dramática. En el caso de Barbosa, vivió toda su vida aislado de la sociedad. Él, inclusive, hay entrevistas que no están acá, que él entraba a un restaurante y la gente se levantaba y se iba. Durante muchos años de su vida, él fue aislado por el resto de la sociedad. Y varios jugadores también, o sea que no es solo la victoria uruguaya, ¿no? Acá hubo toda una selección de gente muy joven que sufrió esta victoria y que no es tan alegre como lo fue para nosotros, ¿no? Abro la cancha, Seba, ¿te parece? Para los periodistas invitados, tanto para Silvia como para Seba. Silvia, primero, saber tu percepción un poco de esto. Recién aparte hacías una acotación respecto a lo que decía el gobernador y también en ese momento la influencia de los medios de comunicación, ¿no? O sea, los diarios ya dando por sentado de que Brasil era el campeón. ¿Qué sensación te generó este documental y esta apreciación? Bueno, buenas noches para todos y para todas. Es un placer estar acá en esta sala que lleva ese nombre, el Choncho Lázarov, una persona que tuve la suerte de conocer, que admiré mucho. Hasta el día de hoy me escucho sus canciones a veces porque me encantan. Tuve también la posibilidad de conocer a su papá, a Juan, uno de los fundadores de Danubio, ya que hay gurises de Danubio acá. Es también un crack total. Y bueno, y esta película es increíble porque, como vos decías, Sofi, por más que uno sabe lo que va a pasar y sabe el final y sabe todo, igual te emociona, igual te hace poner los pelos de punta. Es impresionante eso que contabas recién de lo que vimos del gobernador, porque a mí además me impresionó que ya se dirigiera a ellos como los campeones del mundo cuando había un rival que estaba ahí y el partido no se había jugado. No sé, impresionante, que ya era un hecho, porque está bien, estaba todo hecho para que ellos fueran los campeones del mundo, pero había que respetar un poquito a los rivales que estaban ahí parados, me da la impresión, ¿no? Y eso no pasó. Además lo que también siempre, por más que lo sabemos, impresiona, es eso de Obdulio de salir a recorrer los bares y a tomar tragos con los vencidos y abrazarse con ellos y que le diera tanta lástima haberles arruinado esa fiesta y que a esa gente tan buena ellos les hubieran arruinado toda esa fiesta, ¿no? A mí me dijo algo parecido Guilla. Yo le contaba a Sebastián la posibilidad de entrevistar a varios de ellos. Y Guilla me contaba que cada vez que iba a Brasil lo recibían bárbaro. Dice, no es gente rencorosa, nos quieren y nos reciben bien, me contaba, ¿no? Y creo que de alguna manera, por más del dolor de ellos y la alegría nuestra, creo que el Maracaná nos unió con ellos de alguna forma. Esa frase final me quedó un poco haciendo eco en cuanto a que vivimos un poco el deporte, el fútbol, con la sombra del Maracaná. También creo que sucede con el 30, con el 28, con el 24. ¿Y si fue bueno o fue malo para nosotros? Exacto, o sea, ¿es sombra en una cuestión de que quedamos ahí o es también una cuestión de como esa esperanza renovada de que siempre cuando juega la Celeste hay una fe, hay una sensación de que es posible, que eso también es hermoso? Bueno, buenas noches. Voy a sumarme a los agradecimientos acá y al placer de estar acá con toda esta gente y charlando de estos temas, ¿no? que
como comentábamos antes con Silvia, que a ella le llamaba un poco la atención de lo que yo había dicho en las redes, ¿no? Que siempre me emocionaba y me gustaba tener oportunidades de charlar sobre esta historia. Yo cuento, él puso en Twitter hoy que le encantaba hablar de Maracaná, y que qué suerte que estaba invitado a esta instancia. Yo dije, bueno, menos mal que él, que es un experto, es el que va a hablar de Maracaná. No sé si experto, pero es como que hay tanta cosa, ¿no? de esto. Un poco esa emoción de la que hablaba Silvia, cuando uno ya sabe la historia, ya la leyó millones de veces, incluso tuvo la posibilidad de escribir cosas sobre esto, ver y escuchar. Me pasa con el relato de Solé, de eso, de que me sigue emocionando, y bueno, me emocioné acá sentado viendo la película otra vez, y un poco lo que iba escuchando de lo que decían todos ustedes, ¿no? Antes, lo que decías vos, Sofi, antes de la película, lo que decía Seba después, ¿no? De cómo esto, como sociedad, a nivel cultural, cómo nos atraviesa a nosotros y al pueblo brasilero también, cómo nos hermana, como decía Silvia. En relación a lo que decía Andrés de Barbosa, también a él le pasó en el 94, quiso ir a saludar en la concentración de Brasil, y Mario Zagallo, que era el entrenador, después campeón del mundo, no lo dejó entrar por considerarlo yeta. 54 años después de esto que vimos, ¿no? Y bueno, nada, y después todos esos elementos de épica, Obdulio, ¿no? Que parece un personaje mitológico, realmente, bueno, eso que vos decías en relación a que, bueno, tal vez haya quedado algo de nosotros ahí, o algo de lo que decía Seba, de lo que queremos ser también y de lo que fuimos, pero de alguna forma sigue estando ahí como muy, muy cargado en el disco duro, y renueva de alguna forma algo, porque como decía Obdulio ahí, ¿no? Está en nosotros, se nos exigen determinadas cosas, a nosotros no, a los jugadores, pero sigue estando ahí, y bueno, creo que marca mucho de que esa camiseta no es cualquier camiseta, por historia como esta, por ejemplo. Sí, también es algo realmente para ahondar en profundidad, ¿no? Porque es la típica pregunta, ¿cómo siendo 3 millones hoy tenemos un Valverde que es el mejor jugador del clásico de una de las mejores ligas del mundo, un Darwin Núñez que arranca a repuntar en la Premier League, que a mi gusto es lo máximo, o sea, la máxima liga en este momento? ¿Cómo siguen surgiendo jugadores? ¿Cómo hay pibes y pibas que quieren ir por ese camino, o al menos sienten el fútbol como medio de vida, pero siempre teniendo en cuenta de que se puede apuntar alto? Y somos 3 millones, o sea, somos un país muy pequeño, con muy pocas posibilidades también en cuanto a desarrollo, a infraestructura. Creo que es una de las cosas que más se le cuestiona al campeonato uruguayo profesional, ¿no? Que no es tan profesional como debería ser. Entonces, me imagino, Andrés, que en esta investigación también todo eso debe haber comulgado, o sea, debe haber habido unos encontronazos, mismo se disparó alguna risa en el público cuando veíamos los entrenamientos, ¿no? O las concentraciones, y cómo en estos años, que son 70 años de diferencia, ha mutado y se ha transformado en una industria y en un negocio que realmente eso choca, ¿no? Sí, yo creo que igual en aquel momento había una gran manipulación política sobre el fútbol, y de hecho nosotros estamos tan arraigados a ese deporte porque nos forjó la identidad, porque somos un país muy joven. Entonces cuando aparece el 24, el 28, el 30, eso nos hace como colectivo mirar hacia el mismo lugar, decir, bueno, tenemos un sentido de pertenencia, claro, tenemos un sentido... Sí, y yo creo que eso tiene que ver con 24, 28, 30, pero hay una manipulación política muy clara desde sus inicios en el deporte. Ni que hablar de lo que pasó en las Olimpiadas o los mundiales fascistas, tampoco hay que ser como en ese sentido. Creo que a Uruguay, yo creo, y esa es una opinión personal, ¿no? Yo creo que desde el 50 hasta hoy tampoco hubo un desarrollo orgánico de todo el sistema en el deporte, como para que se diera una evolución natural del 50 al hoy 2022, de que vos pudieras tener ámbitos preparados para esos deportistas, ¿no? Eso que vos decís, un poco toda esta gracia que se hizo con Suárez entrando en los vestuarios de Liverpool. Sí, exacto. Por ejemplo, en ese tipo como de situaciones, también eso tiene que ver con otras cosas que no es solamente el fútbol uruguayo. Tiene que ver con cuestiones políticas, sociales, de dónde vienen los jugadores de fútbol, de qué proveniencias, de qué estratos sociales viene la gran mayoría, ese gran sacrificio. Y tengamos en cuenta también que
como país el fútbol es la base fundamental de lo que hacen los niños, ¿no? O sea, también nosotros tenemos un porcentaje altísimo de niños que se dedican a eso desde su primera infancia. Entonces eso se refleja después en esos resultados deportivos. Es un tema medio como, ¿no? Sí, entre para la gloria seguirla, y el infierno, ¿no? Tal cual, pero ¿creen que ese contexto del que hablabas, Andrés, o sea, de ese sacrificio, ¿no? De las canchas complicadas para poder jugar, de los pocos recursos, también hacen parte como esa ambición o hambre ganadora? Sí, yo no sabía contesto más eso. Yo creo que sí, obviamente, ¿no? Yo me quedaba pensando recién, vos decías cómo cambió el mundo, ¿no? Cómo cambió el mundo en estos 70 y pocos años, y se habrá cambiado. Fíjate que Obdulio volvió, si le ofrecían un trabajo, ¿verdad? Un trabajo público para volver a jugar, mientras que hoy es completamente diferente. De repente muchos niños o padres de esos niños quieren que jueguen porque es la salvación económica, ¿no? Porque todos quieren llegar a ser Suárez, a ser Cavani. O sea, te puede cambiar la vida totalmente a unos poquitos, a un 1% de los jugadores que juegan, pero en aquel momento nada de eso pasaba. En aquel momento era por un trabajo que se jugaba. Y qué diferente todo. Recién decías que las risas de los entrenamientos que eran completamente diferentes y graciosos, y uno se pone a pensar qué imposible que es que hoy el capitán de la selección salga después a tomar unos tragos en los bares de la ciudad, ¿no? Hoy es absolutamente impensable eso. O sea, es como todo cambió, pero igual hay cosas que siguen siendo las mismas de repente, ¿no? Eso de que somos 3 millones y de que es milagroso la cantidad de futbolistas que salen y a dónde llegan. Seba, con tu estudio exhaustivo del Maracaná y sobre todo con tu pasión por esta historia, ¿qué es lo que te gustaría transmitir? O sea, si hay algo que queda de este maracanazo, de esta historia épica que sucedió en la realidad, ¿qué es lo que te gustaría que quede como legado? Y nada, creo que el componente épico ese, nada, es como una historia de ficción prácticamente. O sea, además de que recordar cómo llega a Uruguay también, con todo ese fútbol paralizado durante un montón de meses, una huelga que además reivindica un montón de cuestiones de derechos del futbolista como trabajador. Lo dice Obdulio ahí, no era como ganar un sudamericano. O sea, así lo sintieron y bueno, en esas condiciones es como que tiene mucho esta historia, ¿no? Yo a veces lo relaciono medio en chiste, ¿no? Este discurso del prefeito ahí de la ciudad, ¿no? Tirándole ese fardo a los jugadores, que en un momento Barbosa también habla de que no era fácil ponerse ahí, ¿no? Es muy Rocky 4 cuando a Iván Drago le tiran ahí el peso de la responsabilidad. Y bueno, y todo eso, ¿no? Como esos 11 jugadores que se plantan ahí, además lo que hablábamos con Silvia antes, es la única vez que pasó y va a pasar que haya un sistema de disputa de un cuadrangular final y que uno de los equipos llegue y pueda ser campeón con el empate y arranque ganando. Y en su casa y con el aforo más grande de la historia del deporte. La fiesta casi pronta. Está, o sea, eso le discuto al que quiera, porque muchas veces me pasa, ¿no? Que amigos de otras nacionalidades me dicen, bueno, y en color no tenés ninguno. Bueno, pero esto está ahí. Claro, esto está, y te hacen los memes, ¿viste? Con los dinosaurios, con los jugadores montados arriba de dinosaurios. Pero bueno, es como que es un orgullo muy grande también esta historia, que de alguna forma, los que no la vivimos ni de cerca, nos llega transmitida y de alguna forma también hay como una linda responsabilidad de transmitir estas cosas, ¿no? Esa esencia, me parece, de la simpleza de esos tipos que estaban ahí, que contra un montón de cosas, ¿no? Me parece que eso es lo que rescato y vale la pena transmitir. Y creo, Andrés, que hay algo muy, muy lindo que tiene el documental, es que hace mucho énfasis en la unidad espiritual del colectivo, que creo que eso muchas veces se pierde en el deporte. O sea, sobre todo en estos tiempos que hay aplicaciones para evaluar estadísticas, velocidad, kilómetros. Bueno, los pibes lo sabrán, ¿no? Cuánto corres, en cuántos metros, la efectividad, los pases, todo, muy sobre el individuo. Pero esto rescata la importancia de compartir esos días. Se veían las imágenes de la concentración en San Pablo y ya te daban como ganas de jugar un truquito.
eso me parece que tiene una sensibilidad especial y que realza justamente eso, la importancia de un grupo estando juntos, compartiendo y cómo eso puede potenciar después la calidad individual. No, es que a pesar de todo eso que vos dijiste recién que hay hoy, que existe hoy, eso sigue siendo lo más importante. Eso, esa unión, ese grupo, que se hicieron amigos ahí, decía la película, y eso de que no importa quién fue carnero o quién no en la huelga, se dejó todo de lado para que pudieran unirse. Sí, y eso que hoy en día, lo que dice Silvia, o sea, si no existe eso, no hay un equipo que gane, más allá de que tenga quien tenga, ¿no? O sea, esa imagen de los jugadores festejando todos adentro, todos en un mismo cuarto comiendo sándwiches que habían hecho una colecta, pues los dirigentes se habían ido y se habían llevado, además de que se mandaron a hacer medallas de oro para ellos, plata para los y de jugadores. plata para los jugadores. Y bueno, otras tantas perlitas de los dirigentes a los que Obdulio no los quería ni un poquito. Pero eso sí, esa unión del grupo. Y también otra cosa que me parece muy linda de toda esta historia es la unión que se forjó entre los dos planteles. O sea, fueron amigos de verdad hasta el fin de sus días, tanto en venidas de los jugadores brasileños para acá y uruguayos para allá. Hay fotos bueno, Obdulio tenía en su casa fotos en las paredes con los jugadores brasileños que habían venido a comer asado, y había, no me acuerdo cuál era, Cicinho o cuál, que decía que él se comunicaba telepáticamente con Obdulio desde Brasil, porque era muy difícil viajar y demás, pero él sabía lo que estaba pensando Obdulio 30 años después, ¿no? O sea, eso es hermoso. A mí me parece una de las cosas más lindas y que por ahí no se habla tanto. Sí, no, vos sabés debés saber cómo se llama. Hubo un relator, Barrosa creo que fue, Ari Barrosa, que nunca más relató. O sea, era un relator que relató ese partido y después de eso, ese sufrimiento, nunca más quiso relatar. Eso marca lo que significó también para ellos. Vamos a ya hacer circular ese micrófono, así que compartimos un poco la palabra, pero pensaba en que, bueno, hay una historia principal, pero hay una historia secundaria. Esto que cuenta Seba me parece súper interesante. Y yo creo que hay otra en el fondo, casi que para pelear un poco lo digo, pero que me gusta mucho, que es, hay una cierta idea que siempre todos tenemos de que antes el fútbol era mejor y era más puro, que es no solo corre para el fútbol, que corre para todos los tiempos. Y bueno, pienso ahora en cuando nos recontra sorprendemos por cómo se castiga a las grandes figuras del fútbol, como eran las de Maracaná, pero podría ser Messi, podría ser Suárez o un montón de cosas. Me parece que es interesante también quedarnos con esa parte de la historia, de cuántos fueron castigados, sin Twitter, sin Instagram, sin nada, pero cuántos fueron castigados en su vida cotidiana estos jugadores, cuánto sufrimiento había atrás del fútbol. Esta idea que tenemos mucho de que, bueno, que ahora vivimos el fútbol como algo que es demasiado, que le damos demasiada trascendencia, y antes capaz que era como más puro. Bueno, yo no sé cuánto hay de mito, cuánto de realidad en la cantidad de suicidios en Brasil después de la final, pero es un hecho que está ahí. Entonces, me parece que es una lectura de Maracaná que está, que en esto que dijo Andrés de la forma muy presente que tiene la película. Me parece que a mí por lo menos siempre me pasó eso, como esa idea de, bueno, quizás lo que tenemos ahora es una visión un poco más en primer plano del Instagram, del Twitter, de la agresión, de un montón de cosas, pero también me parece que hay que tener un poco cuidado con creernos tan malos y como que le hemos dado la vuelta a la maquinita del odio y del sufrimiento y de todo otro montón de cosas que bueno, que a veces me parece que se nos instala mucho esa idea. Si queremos pasar el micrófono. Sí, si hay alguna pregunta o algún comentario. En la construcción del estadio, decís. Voy a replicar por si no se escuchó arriba, que dice que... A ver, Antonio, si le alcanzamos acá el micro, a ver si puede repetir. La construcción de los jugadores, ¿no? Y la manera de ganar lo que querían. No se sentían campeones, pero sí responsables de toda la gente que había muerto y la forma que lo construyeron. Porque que había muerto en la construcción del estadio. No es lo mismo ahora con todas las maquinarias que hay y la tecnología que como lo construyeron ellos. Ni que hablar, no nos olvidemos que estamos ahora en la previa de un mundial que se va a jugar en Qatar. 2 años antes a ser campeón, porque fueron campeones de que empezaron a construirlo, porque lograron poder hacerlo, pero a base de esfuerzo físico. Sí.
De todas formas, capaz que está bueno, ¿no? Aprovechar esa acotación. Acá me pongo un poco trágica, pero este mundial que se va a jugar 2022 con toda la tecnología tuvo muchísimas personas, no solamente muertas en la construcción de los estadios con mayor tecnología de la historia, sino también personas privadas de su propia identidad, o sea, que se retiraron pasaportes o que ni siquiera habían identificaciones y se trabajaron bajo condiciones infrahumanas de laburo. Lamentablemente estas cosas no se hablan porque obviamente el fútbol hoy se tornó un negocio. Acá sí te voy a pelear un poco porque hay un cambio, me parece, en estos últimos años, por más de que no todo es tan negativo en este desarrollo, en este crecimiento, hay cosas que no se mejoran y unas son esas, o sea, La FIFA. Sí. Básicamente es la FIFA, que lo podemos decir porque estamos en Uruguay. Las relaciones de los dirigentes, me dice acá el compañero. Tal cual. Sí, además de lo que dice él, que se habla ahí de que se le había ofrecido cargos políticos a varios jugadores de la selección. O sea, esa presión estaba ahí, ¿no? Más allá que Brasil después gana 7-1, 6-1, pero se juega contra eso también, sí. Eso más las 200.000 personas prácticamente que había en ese estadio, ¿no? La energía que debería haber en ese lugar. La energía es para los dos lados, ¿no? Exacto. Porque después del empate ya... Los silencios. Viste que Roque decía, los tocaba y estaban fríos. Allá arriba creo que hay alguien más que quiere hacer una acotación. No sé si alguien más en el público gusta hacer alguna apreciación. Pregunta, sí. Pregunta al director. Primero porque me encanta el cine y tengo la vocación de hacer películas, entonces nos metemos en estos engrudos. Pero está buenísima la pregunta, porque esto mismo que estamos cuestionándonos ahora, que tiene que ver con la pasión que yo creo que la gran parte de los uruguayos tenemos por el fútbol, también cuando hay momentos de tu vida que empezás a cuestionar qué rodea todo eso, que es un poco lo que estábamos hablando ahora. Y ahí es cuando que Maracaná, dentro de nuestras películas, no es tan provocadora como de repente Mundialito, que lo aborda desde un punto de vista político. Pero también acá nos cuestionamos un montón de cosas, que es lo que hay alrededor de toda esa pasión y de toda esa identidad que nos lleva de un lado para el otro. Y nos parecía fundamental contarnos a nosotros mismos. O sea, Maracaná, viste que cuando vos sos chico te hablan de Maracaná. En mi generación, por ejemplo, era algo de corriente, ¿no? Que vos a determinada edad ya se te empezaba a hablar de eso, después más grande también. Y nunca hay como un análisis más en profundidad de lo que representa para nosotros, de lo que hay alrededor del fútbol, de lo que hay alrededor de la política. Entonces, nos parecía necesario a nosotros como realizadores decir algo sobre eso, ¿no? Lo que nosotros nos pintaba decir en ese momento, digamos. Para nosotros, sino mucho más para ellos. Porque para nosotros es importantísimo, si fuimos campeones del mundo, pero para ellos repercute mucho más, por todo lo que había atrás. Sí, yo me quedaba pensando también algo que dice la película, ¿no? De que Uruguay era, más allá de la huelga de jugadores y la forma en que se llega a ese mundial, Uruguay era un país feliz, con muy poca desigualdad entre los uruguayos. Y uno se pone a pensar, qué diferente a hoy, ¿no? Sí, que un poco ahí empieza la debacle económica. Hay un quiebre ahí en ese año 50, ¿no? Que más allá de esto. Que me quedé con algo que decía Seba, ¿no? Un poco de cómo estos jugadores fueron castigados hasta el fin de sus días. Si hay una investigación que ahora no me acuerdo quién es el periodista, que habla sobre cómo se cargó mucha de esta responsabilidad en los jugadores negros de la selección brasileña. O sea que ahí también interviene otro componente, además del político, del social, que es el del racismo. Fundamentalmente en Barbosa y en Bigode, ¿no? que son fuertemente responsabilizados. O sea, que hay como... Eso que decía Andrés, ¿no? Que por ahí yo nací en el 77 y de chico me acuerdo que los 16 de julio se pasaban los goles de Maracaná en el informativo, siempre, ¿no? Era algo que ahora no pasa. Pero después uno va viendo otras aristas que tiene esto, ¿no? Y es como por ahí interesante de abordar, porque esta del racismo por ahí capaz que no se habla tanto, y bueno, fueron propios investigadores brasileños los que lo encararon, y bueno, es un tema muchísimo más profundo y que va más allá de la pelotita, ¿no? Entonces está bueno traerlo también. Al final dice Odurio
¿qué le hicimos a esta gente? Creo que es un poco por eso y porque se dio cuenta, en realidad ellos están en la concentración y no tener cómo informarse en todas las repercusiones que habían tomado, ¿no? Al final de la Copa. Sí, lo dice Schiaffino también ahí cuando ve toda la gente llorando y también se puso a llorar él, ¿no? Y es fuerte porque estaban saliendo campeones del mundo. Y en un punto es como esa compasión, esa identificación, ¿no? con el otro, que no deja de ser un colega, un compañero también, ¿no? Que ahí es donde se nota mucho esa unión que tuvieron ellos. Sí, en ese sentido, yo creo que se estaba... El uruguayo salió a ganar de repente por todo el tema que había con los dirigentes y bueno, lo que pasó, de que ni los dirigentes creían que íbamos a ganar y bueno, ellos entraron a ganar ese partido como para llevarla contra eso y era algo como individual, ¿no? Y cuando sucedió, ahí se dieron cuenta que bueno, que de repente era un poco individualista querer ganar sin pensar que los otros estaban perdiendo mucho más que bueno, que una batalla particular. Y por otro lado, el tema ese, digo, que tiene algo de mágico, porque hoy, tantos años después, toda la gente que se reúne y vuelve a ver esta película y te emocionás y te sentís de alguna forma identificado con alguno de los sentimientos, con alguno de los personajes. Creo que todos llevamos un poco de Maracaná adentro y que tiene que ver con la identidad, creo que nos marcó en ese sentido y por eso estamos disfrutando de esta instancia que está buenísima. Muchas gracias. Sí, por allá, alguien levanta la mano. Este triunfo, perdón, buenas noches. ¿En qué cambia este triunfo en el relacionamiento de la mutual de los jugadores con la AUF? En nada. Según nuestra investigación posterior, en nada. En nada. Los mecanismos de relacionamiento siguen siendo un poco de poder, de unos manipulando a otros. O sea, por lo menos es hasta donde llegamos nosotros como realizadores de audiovisuales. No, que me quedo pensando que en estas horas estaba la posibilidad de que se parara el fútbol si no se aceptaba el nuevo estatuto del jugador. O sea, seguía lo mismo entre la mutual y los dirigentes. Sí. De hecho, nosotros ahora estamos armando una serie que tiene que hablar con tiene que ver con el sindicalismo de los jugadores de fútbol hasta el día de hoy, desde el 30 hasta... Y no sabes la cantidad de conflictos que hay. Porque está también esa cuestión de la dirigencia, de las clases acomodadas que manejan el deporte, el negocio, ¿verdad? Y los jugadores de fútbol otra vez que vienen de determinados estratos sociales. Y en lo que se ha transformado el fútbol también, porque tiene que ver también con esa cuestión económica de que hoy en día los jugadores de fútbol de elite, o sea, son millonarios que los ves por la tele, millones de pobres ven a un grupo de millonarios jugar al fútbol. Eso también es el fútbol hoy. Por las cifras que se manejan, por cómo se licúa dinero dentro del fútbol. O sea, y tiene muchísimo que ver con lo que decía ella de los mundiales, que también lo vimos en Brasil ahora. Esto que pasó en el 50 se vuelve a repetir ahora en el último mundial en Brasil. El trato con la gente, con los estadios construidos, con los obreros, las cuestiones sociales. Vuelve a suceder, sí. Yo creo que lo rescatable para Uruguay es que nosotros de Maracaná nos identificamos con determinados valores, que eso es lo que está bueno, porque es lo que mamamos nosotros de nuestra infancia, pero después el entorno del fútbol tiene, sí, básicamente sí. Y lo dice una mujer periodista, que es otro tema bastante importante dentro del deporte, ¿no? Que las vemos poco también. Existe todo eso dentro del fútbol, desde mi punto de vista, humildemente, que hoy en día inclusive se ha potenciado aún más, ¿no? Y después están las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, mi hijo que tiene 11 años, no sabe nada de Maracaná. Detesta mis documentales, inclusive, no quiere saber nada. Y está en otro viaje totalmente diferente, ¿no? Y no tiene esos valores, tiene los valores de la diversidad, de la tolerancia, de la empatía. Bueno, están buenos esos valores también. Sí, claro, que también el deporte ahora tendría la responsabilidad de meterse dentro de esas cuestiones, me parece a mí. Y en eso creo que el fútbol viene bastante atrás. Sí, si hay alguna diferencia, creo que justamente porque los jugadores de fútbol pasan a ser estrellas, estoy hablando en elite, tal vez eso de lo que se jactaban antes los dirigentes de yo no saludo a jugadores de fútbol, viene cambiando, como que al revés tratan de estar un poco más cerca, porque saben también que hay un punto de conveniencia, pero después es real que
que es muy similar. O sea, como decía Silvia, en este momento la Mutual de Jugadores está tratando de hacer un cambio de estatuto para mejorar sus condiciones de trabajo y los clubes ya dijeron que no van a dar una respuesta en estas horas. El argumento de algunos dirigentes es que el estatuto vigente es del 2007 y que si desde 2007 viene funcionando bien, ¿para qué cambiarlo? Un argumento bastante cuestionable. Lógica en muchos dirigencial, aspectos. ¿no? Tengo una pregunta acá. Sí. No es una pregunta, buenas noches. Ahora que estaba escuchando a ustedes sobre este tema, me parece que es muy importante la inconsciencia de estos jugadores, ¿no? Para ganar un partido que era imposible ganar. O sea, yo no sé si en una parte de la película Gigia destaca que había jugadores que no sabían leer. ¿Tá? Entonces, incluso en ese grado de inconsciencia de los jugadores, es decir, no, ni sabemos lo que hacemos. O sea, quizá algunos de ellos haya fallecido y ni se sintió nunca campeón del mundo. Esa humildad o el desconocimiento de lo que habían logrado. ¿Tá? O sea, eso por un lado. Y otra cosa, que la charla derivó hacia otro lado, pero yo me quería referir hasta a que Uruguay, muchas veces yo escuché decir, de 100 partidos le ganamos ese solo. Y yo, sin haber visto nada más que esto de Maracaná y haber leído mucho, sí, me animo a refutar eso. Porque 3 meses antes Uruguay va a jugar con Brasil, gana un partido 4-3 y pierde 2 partidos, creo que 3-2 y 1-0, con 2 arbitrajes totalmente parcializados. Y quiero terminar con una cosa, una cosa personal. Cuando yo tenía 12 años, bueno, no existía Internet, ni YouTube, ni Instagram, que ahora nos dan la posibilidad de ver muchas cosas que antes nos podíamos ver. Le pregunté a mi padre si Pelé era tan buen jugador como se decía, porque yo no tuve posibilidad de verlo a Pelé. Y me dijo, sí, era muy buen jugador, pero acá hubo jugadores que no tuvieron nada que envidiarle a Pelé. Y me dijo Walter Gómez y Oscar Miguel. Entonces no es que Uruguay ganó metiendo, y el grado de inconsciencia lo reconozco, pero Uruguay jugaba bien en esa y tenía muy buenos jugadores. No es que ganamos, si antiguamente los partidos en los diarios venían casi que relatados, y si uno mira el partido de Maracaná, como yo he tenido posibilidad de verlo, no nos pelotearon, fue el partido muy parejo y Uruguay lo ganó bien. Nada más, muchas gracias. ¿Tenemos otra apreciación o pregunta por allá? Más que pregunta, simplemente agradecer. Nosotros somos de Danubio y para nosotros es una alegría enorme estar acá con chicos de 15 años, que sea como una transmisión cultural de lo que fue, y también estar con la familia Lazaroff presente. Es emocionante para nosotros estar como representantes de Danubio aquí, en una sala que la verdad yo es la primera vez que vengo y espectacular, ¿no? De las cosas buenas que tal vez el Uruguay en los años 50 proyectaría la cultura masiva hacia todos los barrios. Y bueno, para nosotros la transmisión de valores es fundamental y es, más allá de lo que fue un mundial o un partido de fútbol, rescatar todo lo que se ha dicho acá de lo que transmite este hecho como un elemento donde a veces hasta las cosas imposibles se pueden lograr, y con muchas diferencias, pero bueno, las cosas de grupo, los valores, transmitirle eso a nuestros chiquilines, creo que es importante, por eso queríamos venir y agradecer enormemente a alguien de la Intendencia que le puso Lazaroff a esta sala, porque fue un referente cultural del barrio. Yo soy nacido acá en la Curva de Maroñas y bueno, para todos los danubianos o para toda la gente del barrio, agradecer a quien le puso Lazaroff
y agradecer a ustedes por este ciclo cultural del fútbol, que bueno, que sentíamos que teníamos que estar presentes. A ustedes por venir. Bueno, muchísimas gracias. Aprovechamos entonces este hermoso cierre de estas últimas palabras para agradecerles a todos y a todas por venir, en especial a Andrés por ser parte de esto, que la verdad que no te esperamos, fue una sorpresa gratísima. Silvia, realmente un placer tenerte hoy presente. Lo mismo, Seba, muchísimas gracias de verdad. Así que bueno, Antonio, un placer formar parte de este espacio, de este lugar tan lindo que tenés, y este ciclo continúa. Sí. El jueves que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, con los mismos directores. Impresionante. Va a venir a decir lo mismo incluso, pero va a decir Mundialito en vez de Maracaná. Y le van a preguntar si está todo mejor. Esa va a estar un poco más picante. Los esperamos y las esperamos el jueves que viene. Gracias.